Por ejemplo, la embarazada que ya es previamente hipertensa, que perfectamente una hipertensa se embaraza a cualquier edad, pues, y eso se reconoce como un grado de hipertensión diagnosticado en la consulta antes de las 20 semanas de embarazo. Toda paciente que tenga hipertensión antes de las 20 semanas es una hipertensión arterial crónica. Esos punticos son importantes definirlos porque se diferencian de las otras, ¿no? Luego tenemos la hipertensión inducida por el embarazo. Son aquellas mujeres en las cuales nunca han tenido un antecedente de hipertensión, nunca, ni han sido tratadas por ninguna afección similar. Y de golpe en el transcurso del embarazo, cuando llegan a la semana 20 o posterior, pues comienzan sus cifras tensionales a aumentar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que eso aumente? Es decir, ¿es un hábito de la madre o algo que trae el feto en ese momento? ¿Qué es lo que hace que se pueda inducir esa hipertensión en alguien que no tenía señales Es por correcto. nada de la Bueno, mira, vida? en principio, bueno, hay muchos factores que pueden ser predisponentes, ¿no? Pacientes que se embaracen con estados médicos primero, por ejemplo, problemas renales, problemas diabetes, alguna cardiopatía, problemas renales, que tengan algún problema de insuficiencia renal, la misma obesidad, el sobrepeso, el estado del síndrome metabólico, son cosas que ya tú puedes tener algún daño vascular que cuando llegas y te embarazas, pues eso te lo compromete más aún. Hay muchas teorías también que el mismo embarazo, siendo una entidad que es distinta a la persona que la está gestando, ocasiona algunos cambios importantes a nivel del sistema vascular, pues a todo lo que es la circulación general. Eso ocurre cuando se implanta la placenta, por decirlo así, para que se entienda, ¿no? Cuando la placenta está creciendo y se implanta y hace la unión con los sistemas vascular de la madre, pues se establecen unas comunicaciones que en algunas mujeres pueden generar después problemas a nivel de hipertensión. Y cuando se presenta esta hipertensión en el embarazo de mujeres que nunca antes habían tenido tensiones altas, Ujú. ¿cómo se trata? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y esto se quita o ya quedas hipertensa para siempre? Bueno, lo recomendable en primer lugar es que todo paciente, por supuesto, se controle su embarazo temprano, porque es la única manera también de detectar temprano las alteraciones, pues. Sí hay mecanismos, o sea, en una adecuada consulta prenatal, manejada por gente que conozca y maneje bien este tipo de afecciones, indudablemente hay etapas de tratamiento, ¿no? Por supuesto, hay etapas que se pueden manejar con control de tratamiento médico y o después tratar las complicaciones que se puedan presentar una a una, ¿no? Porque son varias, ¿no? Que ahorita las voy a mencionar cuando hablamos de eclampsia y preeclampsia, ¿no? Es importante también el correcto manejo del control del bebé, del feto, porque el feto es un ser pues que indudablemente es un blanco de todos los problemas que puede traer esa hipertensión en la madre, ¿no? Conociendo que la hipertensión es un estado en el cual se compromete el riego sanguíneo, por llamarlo así, incluyendo la placenta y por supuesto al bebé. Se estima más o menos que un 25% de las mujeres hipertensas pueden hacer complicaciones fetales, como la más conocida es la restricción de crecimiento en el feto, ¿no? Bastante importante a veces. Y la prematuridad también es otra cosa que se presenta con frecuencia con las complicaciones del embarazo Está, hipertenso. está en el estudio y nos acompaña hoy el doctor Otto Armas, quien es ginecobstetra y especialista en obstetricia de alto riesgo. Cuando llega la paciente ya con estas condiciones, ¿hay que hospitalizar de inmediato? ¿Tiene que quedarse hasta el término del parto? ¿Cuáles son las decisiones que se toman en junta médica? No, la hipertensión, como hablamos ahorita, tiene sus etapas, ¿no? O sea, si la paciente no está complicada, si no simplemente es hipertensa, pues eso se maneja perfectamente en control de consulta ambulatoria todo el embarazo, ¿ok? Hasta que finalmente se defina, pues, el parto o la interrupción del embarazo en el caso de que sea necesario, o bueno, o ocurra el parto de forma espontánea. Cuando aparecen complicaciones, como un cuadro que se llama preeclampsia, que la preeclampsia es una complicación ya o una entidad superior, hablemos así, de estos estados hipertensivos del embarazo, en el cual comienza a manifestarse afección a diferentes órganos, ¿no? Ahí se puede afectar o cerebro, riñones, corazón, ¿De la madre o de del la bebé? madre, de la madre, de la madre. Estamos hablando ahorita de la madre. Ese tipo de complicaciones que pueden aparecer indudablemente van a estar también a otra etapa superior en el control y tratamiento, ¿no? Estas afecciones se pueden controlar con medicamentos hasta que finalmente pueden llegar a un estado de complicaciones graves, como son una cosa que se llama el síndrome de HELP. No HELP por ayuda, sino que eso son unas siglas en inglés que describen alteraciones a nivel de coagulación, a nivel de destrucción de glóbulos rojos y a nivel de daño hepático, ¿no?
ya eso es otro nivel en el cual amerita incluso tratamientos que pueden llegar hasta terapias intensivas y por supuesto interrupciones del embarazo, ¿no? Es que es finalmente el tratamiento definitivo para ese tipo de problemas, no hay otra cosa que lo quite. Cuando está hablando de estas complicaciones o estos estadios mucho más complejos de hipertensión, ¿cuál es esa delgada línea que separa una hipertensión en el embarazo a preeclampsia y después a eclampsia? Mira, eso no está definido. No hay una cosa que tú puedas identificar realmente en un paciente que tú lo etiquetes como que digo, bueno, mira, contigo vamos a tener un poquito más de cuidado porque por ahí viene una preeclampsia. Esas son cosas que se detectan, ¿no? En los controles médicos, por supuesto en las tomas de tensión, generalmente una preeclampsia tiende a hacer tensiones más elevadas. Y ya tú estás entonces presumiendo que lo que viene es lo que ya tú conoces, ¿no? Poco a poco vienen las complicaciones, pues es una enfermedad progresiva, multiorgánica y a veces catastrófica. ¿Y se puede prevenir? ¿Desarrollar preeclampsia o hipertensión? Mira, prevención absoluta no, pero claro, evidentemente, por ejemplo, en los pacientes que son hipertensos, que hablamos en el primer caso de los pacientes con hipertensión crónica, indudablemente que tiene que tener una prevención desde antes del embarazo, ¿no? En las consultas preconcepcionales, tú debes tener atención médica de manera de controlar tu enfermedad, ¿no? Porque obviamente una hipertensión mal controlada fuera del embarazo es una hipertensión que muy probablemente va a echar bastante broma en el embarazo. Entonces, la prevención básicamente es en los pacientes que ya sean hipertensos o en los pacientes, como describimos antes, que tengan factores de riesgo, ¿no? Una paciente diabética sabe que tiene una condición especial que te puede presentar otras complicaciones en el embarazo. Luego que te embarazas, bueno, evidentemente un buen control prenatal, como una persona que maneje, que conozcan los perinatólogos, son los adecuados de todas maneras para prevenir, no digamos prevenir, pero sí para controlar a un paciente ya conocido con riesgo de desarrollar estas cosas, incluso instalar tratamientos que los hay, por ejemplo, un tratamiento con aspirina en una etapa del embarazo para prevenir estos problemas de preeclampsia, ¿no? ¿Con qué frecuencia se tienen que dar estos controles prenatales durante el embarazo, ya para despedir? No, bueno, un control prenatal en todo paciente es un control que por lo menos debe ser una vez al mes. Y en condiciones patológicas, dependiendo de lo que tú consigas, mira, tiene que ser la frecuencia, le indica la gravedad o el problema que tenga cada paciente, ¿no? Porque realmente lo importante es en el menos tiempo posible detectar las complicaciones, prevenirlas en el aspecto de cuando me están avisando resolverlas, ¿no? Atender a tiempo. Gracias, Atender a tiempo. doctor Armas, por haber estado con nosotros. Otto Armas es ginecobstetra, es especialista en obstetricia de alto riesgo y presidente de la clínica Leopoldo Guerrero. ¿Alguna cuenta en Instagram para que la gente que tiene preguntas adicionales? Como mi nombre, @Otto Armas, ¿ok? Otto con doble T. Leopoldo Guerrero, donde ahí contamos con todo esto que te mencioné, equipo multidisciplinario de alto nivel, especialistas y con todas las áreas que pueden atender a nuestros pacientes complicados, sobre todo terapias intensivas, neonatales y todos los servicios listos para que por lo menos a estos pacientes uno le pueda dar la mejor atención posible. Gracias, doctor Armas, por haber estado con nosotros. 10 en punto de la mañana, momento de ir a la pausa en el Circuito Éxitos.